Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, la propuesta de reforma al artículo 19 constitucional que hoy nos ocupa tiene el mismo sentido que la propuesta aprobada por la colegisladora con fecha 6 de diciembre del año pasado. Es decir, que el proyecto de decreto que hoy se discute ya ha tenido el consenso y la aprobación de los grupos parlamentarios en el Senado de la República. Este consenso consiste en aprobar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 constitucional y se dispone su posterior adecuación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incorporando delitos adicionales al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, es importante precisar que la propuesta de reforma constitucional no pretende reducir los derechos fundamentales que tienen las personas que tienen el carácter de imputados en un procedimiento penal, toda vez que la prisión preventiva oficiosa no es una medida punitiva, es decir, no es una medida que implique un castigo, sino que es una medida cautelar que se aplica solo como excepción en la probable comisión de algún delito. En nuestro actual sistema de justicia penal, cuya característica principal es la oralidad, la medida cautelar no puede ser impuesta de manera arbitraria ni de manera inmediata. En este sentido, para que un juez de control resuelva aplicar la prisión preventiva oficiosa, es necesario que previamente haya resuelto vincular al proceso al imputado. Esto quiere decir que antes de que un juez de control pueda decidir si el imputado continuará su proceso penal privado de su libertad de manera preventiva, es necesario que un juez de control haya considerado que en la formulación de imputación el Ministerio Público aporte datos y medios de prueba suficientes para hacer la previsión de que se cometió un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el imputado haya participado en él. Por lo tanto, la medida cautelar debe imponerse si, solo si, el juez de control considera que la imputación formulada por el Ministerio Público se encuentra fundada. Más allá de cualquier tipo de discusión sobre la teoría procesal penal, es evidente que la prisión preventiva oficiosa ya existe en nuestro orden jurídico nacional desde el año 2008, en que se aprobó la reforma constitucional que dio vida al sistema actual y que está regulada por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También debemos recordar que no es la primera vez que se amplía el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. En el año 2011, este honorable Congreso de la Unión reformó el artículo 19 constitucional para incorporar el delito de trata de personas. En nuestro sistema penal acusatorio, la medida cautelar… Diputada Morales Miranda, disculpe la interrupción. Diputada No, señor Miranda, diputado, no vine a responder sus preguntas. Perdón. No acepta la pregunta, diputado Ochoa. Continúe la diputada. En nuestro sistema penal acusatorio, la medida cautelar de prisión preventiva es una medida excepcional, tal y como establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los criterios emitidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de ser una medida excepcional, la medida cautelar de prisión preventiva debe de ser proporcional y necesaria. Será proporcional porque, respetando el principio de presunción de inocencia, una persona considerada inocente no debe recibir un trato igual o peor que aquella que ha sido condenada, y deberá ser necesaria porque reúna como mínimo 3 requisitos. Primero, que existan indicios o datos de prueba que permitan suponer la culpabilidad del imputado. Segundo, que sea necesaria para asegurar que el imputado no impidiera el desarrollo de la investigación. Y tercero, que sea indispensable para que el procesado no aluda la acción de la justicia. No debemos confundirnos, la prisión preventiva oficiosa solo tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, así como garantizar la seguridad de la víctima, el ofendido y los testigos. Además, que es una acción que claramente vemos como una medida transitoria sujeta a revisión. Por ello, la propuesta se revisará el modelo
a 5 años. La incorporación de los tipos penales al catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva solo obedece a la necesidad de combatir algunos delitos que tanto laceran a la sociedad mexicana, como son el uso de programas sociales con finales electorales, la corrupción y los delitos en materia de hidrocarburos. Por ello, llamo a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados para que aprobemos el presente dictamen y con ello demos un paso adelante en la transformación de nuestro régimen legal. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Morales Miranda. Tiene la